Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Seguramente que bien, ¿eh? Ese es el deseo del Señor, que podamos ir adquiriendo más del Señor cada día, cada momento, ¿sí? Puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, Cristo Jesús. Sabemos que estamos en esta vida, ¿verdad? Y bueno, que muchas veces pasamos por distintas cosas, pero el Señor verdaderamente nos ha perfeccionado, ¿cierto?, a todo el cuerpo de Cristo, sin ningún tipo de discriminación, ¿cierto? Y ha puesto en nuestros corazones ese anhelo y esa pasión, ¿cierto?, que es perfeccionarnos, ¿sí? Perfeccionarnos en nuestra convicción, ¿cierto?, que hemos adquirido por su gracia, por su gran amor, por su gran misericordia, ¿cierto? Hoy podemos estar compartiendo todas estas cosas, ¿sí? Y es un tiempo verdaderamente maravilloso, porque Dios está poniendo y el espíritu, el espíritu de la persona en Cristo, y estoy hablando prácticamente de todos, ¿cierto?, de todos sus hijos, está poniendo muchas inquietudes, ¿cierto?, muchas preguntas, pero he aquí que también el Señor está dando respuestas. Yo sé que el Espíritu Santo, el cual nos ama, ¿cierto?, está iluminando a cada uno y a cada una. Y esto verdaderamente trae a nuestras vidas, ¿cierto?, un perfeccionamiento que podemos identificar que es de parte del Señor. Y esto es verdaderamente glorioso, ¿sí? Hay una libertad en el Señor que es que no se negocia con nada. Y esa libertad verdaderamente la da el Espíritu Santo, ¿cierto? Y la persona, la nueva criatura en Cristo la atesora. Y el Señor está iluminando su palabra, ¿cierto? Está limando algunas cosas que nosotros creíamos como verdad, y hoy podemos ver, ¿cierto?, de que esa verdad no es que es modificada, sino que es perfeccionada, siempre mirando el texto, siempre mirando su palabra, dejando que la palabra haga la obra en nuestras vidas, y también nosotros podemos mirar, ¿cierto?, no de una forma borrosa, sino de una forma mucho más fiel en estos días, ¿sí? Hoy podemos ver a través de las redes sociales, a través gente que está hablando de doctrina, gente que está hablando de principios, gente que está hablando de escatología, gente que está hablando de instrucciones, de mandamientos, ¿cierto? Y esto es algo verdaderamente maravilloso, ¿sí? Gente que se está atreviendo con todos sus errores, pero gente que estaba con hambre y sed del Señor, gente que está cansada. ¿De qué está cansada, hermano? Está cansada de la niñez en Cristo Jesús, que está cansada de los rudimentos, ¿sí? Que está cansada del
los principios judíos, ¿cierto? De gente dentro de la iglesia que quiere judaizar a un pueblo que fue llamado a la gracia de Dios, un pueblo que fue justificado por la fe, que ya no es más declarado pecador, sino es declarado justo. Por eso el apóstol Pablo, y aún Habacuc lo habla, que el justo por fe vivirá, ¿cierto? Por fe vivirá el justo, ¿sí? Que las obras del hombre jamás pueden alcanzar ni perfeccionar al hombre. Se tiene que amparar en la obra de Cristo. Entonces nos vestimos de esas obras del Señor y el Señor nos perfecciona, ¿sí? Y ahí está verdaderamente el renuevo, ahí está el gozo, ¿sí? Ahí está cuando verdaderamente conocemos y sentimos esa actividad, ¿cierto? Cuando el Señor dice que somos más que vencedores, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que nos trae, amado? Eso nos trae paz, nos trae conocimiento, nos trae humildad, nos trae certeza, sabemos dónde estamos parados, ¿sí? Y todo eso verdaderamente es salud, ¿sí? Mi querido, dicho esto, estamos mirando el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, damos gracias al Señor por su palabra, ¿cierto? Y podemos ver en todos los capítulos, la mayoría de los capítulos, al final lo he dicho. En el final del capítulo, el final del capítulo 5, yo el Señor lo he dicho. El capítulo 6, las últimas palabras, entonces sabrán que yo soy el Señor. El capítulo 7 también dice, así sabrán que yo soy el Señor, ¿cierto? Es la firma verdaderamente de que el Señor está, ¿cierto?, activando a través de los tiempos, ¿sí? Y acá vamos a ver algunas expresiones del capítulo 7, del capítulo 8 del libro de Ezequiel, ¿sí? Que el Señor nos esté iluminando y nos esté guiando, nos esté apacentando. Tenemos que decirle al Señor, apacienta, Señor, apacienta nuestras vidas, ¿sí? En cada exposición de su palabra, ¿verdad? Y el Señor lo hace, amado. El Señor lo hace. Y uno dice, el libro de Ezequiel, nunca lo escuché en la iglesia leer un capítulo 8, leer un capítulo 20 de Ezequiel siempre, pero bueno, acá estamos, amado. Acá estamos para poder escudriñar las Escrituras, ¿sí? Escudriñar las Escrituras, mirarlas sin ningún tipo de sesgo o postura, ¿sí? Sino abierto a lo que el texto dice, sabiendo lo que el Señor puso en nuestras vidas, sabiendo que el Señor puso su Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Y aunque no somos dueños de toda la verdad, Él, lo que estamos leyendo es su verdad verdadera y absoluta que está en su palabra, teniendo en cuenta de la revelación progresiva, teniendo en cuenta de que este libro de Ezequiel apunta hacia un pueblo, ¿cierto?, que es los judíos, ¿sí? Su pueblo hebreo, que Ezequiel en gran parte profetizó, ¿cierto?, cuando fue sitiado por Babilonia y llevado a exilio a ese lugar. Es más, Ezequiel fue uno de esos jóvenes que cuando tenía 11 años junto con Daniel fueron exiliados a este lugar de Babilonia, ¿sí? De ahí, en este lugar de Babilonia, ¿cierto?, este sacerdote, en este caso Ezequiel, Dios tenía
un plan, una idea con Ezequiel, ¿cierto? Y que era darle el ministerio profético, ¿sí? Un ministerio profético que no es el ministerio profético que vemos hoy en día. Nada que ver, amado, nada que ver. Nada que ver. Cuando uno se pone a mirar Ezequiel y todo lo que tuvo que pasar, ¿cierto? De pasar y de hacer las cosas que ya leímos antes, para mostrarle al pueblo, ¿cierto?, lo que Dios iba a hacer, y él tuvo que adoptar algunas cosas que el Señor le dictó, por ejemplo, que se tenía que rasurar la barba y raparse el cabello, que tenía que comer una comida, ¿cierto?, dictada por el Señor, con unos ingredientes dictados por el Señor, y que tenía que cocinarlo con excremento humano, ¿cierto? Y después él clamando y diciendo, Señor, por favor, con excremento humano no, ¿cierto? Y el Señor dijo, bueno, lo harás, ¿cierto? Con estiércol de vaca, harás fuego para cocinar. Y así tuvo que estar por 390 días, recostado de un lugar que simbolizaba que llevaba la culpa del pueblo, ¿cierto? Y después 40 días que llevaba, tengo entendido, el juicio por ese pecado, ¿cierto? Las dos caras de una moneda, ¿sí?, que le toca a Jerusalén en este caso. Y lo más triste, amado, es que, como vamos a ver acá en este capítulo 8, la gloria de Dios se va de Jerusalén, se va de su pueblo. Así es, mi querido amigo. Y podemos ver profetas como Isaías, por ejemplo, que tuvo que profetizar desnudo durante 3 años y medio. Eso está por Isaías 20. Gloria al Señor. Sí, podemos ver al mismo Isaías que el Señor le manda que se case con la profetisa, y que podemos ver un profeta como Oseas, ¿cierto?, que Dios le manda casarse con una prostituta. Dios le manda a casarse con una prostituta. Sí, por eso hoy en día que el Señor nos pueda dar esa capacidad de comprender, ¿sí?, las cosas grandes que hace el Señor, totalmente fuera del marco religioso que hoy entendemos. O sea, lo manda que se case con una prostituta y que tengan 2 hijos, y a esos hijos le iba a poner a uno un nombre y el otro otro, lógicamente, y que iba a ser un testimonio el nombre de ellos, ¿sí?, y que era como una profecía también para el pueblo de Israel en este caso, ¿sí? Entonces podemos ver, amado, la vida de los profetas verdaderamente fue algo muy, muy fuerte para ellos. Vamos a ver en este Ezequiel que también el Señor llega un momento, en Ezequiel hay una parte que habla, que le dice a Ezequiel, quitaré el deleite de tus ojos, Ezequiel, que era su misma esposa, ¿sí? Esto era algo muy fuerte. Era algo muy fuerte, pero que también el Señor pudo comunicarle a Ezequiel el gran dolor que él sentía, porque Jerusalén lo había dejado, ¿sí?, que ya no andaba como en los primeros tiempos, ¿sí? Y él pudo transmitirle a Ezequiel esta faceta, ¿cierto?, del Señor, este gran dolor que tenía el Señor. Y vos podés decir, ¿y eso pasa con todo el mundo? No, amado, no. Estos fueron hombres verdaderamente señalados por el Señor para estas cosas.
así como Samuel, así como grandes hombres, pero al único que tenemos que darle la gloria es al Señor Jesucristo. ¿Cierto? Todas estas cosas de qué hablaba. Hablaba de una abstinencia en ciertas áreas para llevar adelante lo que el Señor había propuesto a estos hombres. Dice Ezequiel capítulo 8, en el día 5 del mes sexto, del año sexto, ¿cierto? Yo estaba sentado en mi casa junto con los jefes de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí. Aquí podemos ver, mi querido amigo, cómo ya Ezequiel estaba instalado en Babilonia, tenía una casa, tenía una familia, lógico, tenía su mujer, y con él se acostumbraban a juntarse los jefes que habían sido llevados cautivos en Judá, ¿cierto? Y dice, de pronto el Señor puso su mano sobre mí. Y acá el Señor le muestra a unos sencillos lectores como nosotros todo el marco espiritual que se estaba moviendo sobre Ezequiel, ¿cierto? Y que el Señor se había propuesto hacer un cambio muy grande en su pueblo. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano, de la cintura para abajo ardía como fuego, de la cintura para arriba brillaba como metal bruñido. ¿Sí? Estos materiales se puede ver en Apocalipsis también. Sus pies como de bronce bruñido. Bueno, acá Ezequiel podía ver, ¿cierto? De la cintura para arriba, brillante como el metal bruñido. ¿Sí? Podía ver, y esto, amado, es una figura como de humano. Habla de un hombre, ¿sí? Y sobrenatural. Una teofanía de nuestro Señor Jesucristo, sin duda. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello, ¿cierto? Un viento me sostuvo entre el cielo y la tierra. Acá podemos ver, mi querido amigo y mi querida amiga, ¿cierto? Todo el respaldo del Señor en cuanto a estas cosas y cómo el texto resalta esta cuestión espiritual. Y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Acá podemos ver cómo Ezequiel en el espíritu es trasladado a Jerusalén, ¿cierto? Y ahí Ezequiel va a comenzar a ver toda la atmósfera, el ámbito espiritual que se estaba moviendo en ese momento sobre el pueblo de Dios, ¿cierto? Sobre la tierra, ¿cierto? Del Señor, que es donde está el ídolo que provoca celo a Dios. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que ya había visto en el campo, ¿sí? ¿Se acuerdan del capítulo 1? Y Dios me dijo, hijo de hombre, levanta la vista al norte, ¿sí? Ahí le ordena el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quería perfeccionar a Ezequiel en cuanto a la visión. Las visiones proféticas y al mover y a lo que él iba a hacer. Estaba ministrando a Ezequiel,
¿cierto? Lo estaba poniendo al tanto de lo que su Dios iba a hacer. ¿Sí? Yo miré en esa dirección y en la entrada misma al norte de la puerta del altar vi un ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo: hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar? Y que me hace, dice, y que me hacen alejarme de mi santuario. Realmente no has visto nada todavía. Peores abominaciones verás. ¿Sí? Y acá a grandes rasgos nos dice los detalles de esas abominaciones. Pero sí nosotros podemos entrar en mucho detalle en los libros de Reyes, en los libros, por ejemplo, como Jeremías, los detalles de las cosas tan horribles que hacían en lugares ocultos. Después me llevó a la entrada del atrio. En el muro había un agujero. Entonces me dijo: hijo de hombre, agranda el agujero del muro. Yo agrandé el agujero en el muro y me encontré con una puerta. Dios me dijo: entra y observa las abominaciones que allí cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes y de todos los malolientes ídolos de Israel, ¿cierto? Estos animales, todas estas figuras significaban todo ídolos, dioses que estaban ocultos, ¿cierto? Dentro del templo del Señor. ¿Te das cuenta? Dentro del templo del Señor, del lugar que Dios había elegido, ¿cierto? Para reposar su presencia. Si bien sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, como lo habla por allá, por Hechos 17:22, ni necesita que le sirvan, ¿sí? Dios se había propuesto que su gloria estuviera ahí, ¿sí? Sin embargo, con la idolatría oculta, ¿cierto? El pueblo de Dios durante mucho tiempo adoró a estos dioses abominables. Y muchos fueron introducidos en el templo ocultándolos. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndole culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Era un líder que seguramente se reuniría también con Ezequiel. Cada uno tenía en la mano un incensario del cual subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? ¿Cierto? Podemos ver acá cómo estaba en una escalada muy grande y muy ofensiva a Dios este tipo de adoración, ¿cierto? A estos ídolos. Andan diciendo: no hay ningún Señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. Y añadió: ya los verás cometer mayores atrocidades. Bueno, amado, acá podemos ver cómo Ezequiel nos da a entender que Dios había abandonado la tierra, Dios había abandonado el país, Dios había abandonado el templo por causa de la idolatría, por causa de este rechazo de un pueblo, ¿cierto? Y a muchos le habló de que se fueran de ese lugar. ¿A dónde? A Babilonia,
que construyan casas, que planten viñedo, que den en casamiento a sus hijos e hijas. Y después de cumplidos 70 años, Él los iba a visitar y los iba a sacar. Eso está en Jeremías capítulo 29. Luego, mientras Jeremías estaba finalizando su ministerio profético en Judá, Dios levantaba a Ezequiel para profetizarles y pregonar al Señor entre los cautivos, ¿sí? Pero aquí también podemos ver, amado, cómo estos cautivos y estos jefes otra vez estaban adorando dioses. ¿En dónde? ¿Cierto? Seguían adorando dioses ahí en ese lugar de Jerusalén. ¿Sí? De nada había servido todo lo que Dios había hecho en contra de ellos. Ellos persistían en este tipo de rebelión. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tamuz, ¿cierto? Dios Tamuz, un dios, creo que era un dios caldeo, ¿sí? Que se le lloraba. Y bueno, dice que el llanto, dice que en esta liturgia, este Dios llegaba un momento que resucitaba, ¿cierto? Entonces Dios me dijo: hijo de hombre, ya entraremos en más detalle en esto de Tamuz. Hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún lo verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al atrio interior del templo. Acá estamos en el lugar santísimo, querido, en el lugar que solamente el sacerdote podía entrar una vez al año, no sin sangre, decía Hebreos, ¿cierto? Y dice: y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo entre el vestíbulo y el altar, ¿cierto? Ahí estamos en el velo. En ese lugar que había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones, que también ha llenado la tierra de violencia y no deja de provocarme. ¿Sí? Mira cómo se enardecen, me enardecen, pasándome por la nariz sus pestilencias, sus pestilentes ramos, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque a estos dioses se lo veneraba y se le daban sacrificios de vegetales, ¿sí? Por eso voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión, por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Que muchas veces el Señor tenía misericordia, porque muchas veces el Señor, en su amor, en su cariño por su pueblo y por amor a su nombre, no ejecutaba sus juicios, ¿sí? Por eso el Señor siempre trataba de retrasar, ¿cierto? Y como testimonio también, hasta que el Señor dijo basta, hasta que el Señor empezó a actuar, ¿cierto? Y de esta manera comenzaba a formar a Ezequiel en un camino que a él le tocaba caminar y que iba a ser verdaderamente muy intenso, mi querido amigo. Le damos gracias al Rey. Hasta acá llegamos con Ezequiel capítulo 8. Gracias al Señor, porque sé que el Señor va a intervenir grandemente en cada una de sus vidas,
en cada uno de sus corazones. ¿Sí? Mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te bendiga. Ya vamos a seguir leyendo el capítulo 9 y que Dios nos siga dando entendimiento y sabiduría. Todo esto que estamos haciendo tal vez no es verdad, sino para que el Señor verdaderamente nos guíe, ya que pone esto, el Señor, esta pasión de poder dar lectura a su palabra. ¿Sí? Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y que Dios te guarde.